él mismo no es. Un símbolo es algo que significa otra cosa que él no es. Yo puedo, para verificar si nosotros estamos hablando el mismo idioma, yo puedo pedirle a alguno de ustedes que vaya al otro salón y me traiga por favor una silla. Estoy absolutamente seguro que esa persona me va a traer una silla y que por lo tanto compartimos un mismo lenguaje. Puedo pedirle a alguno de ustedes que vaya al otro salón y me traiga un ejemplo de justicia. No. Allí ya estamos en el territorio de los símbolos. El símbolo se comparte en cuanto se comparte un horizonte común. El símbolo mismo es ese horizonte común. Primo Levi se daba cuenta de que no mucha gente estaba dispuesta a escuchar lo que él y los cada vez más escasos y envejecidos supervivientes de los campos tenían que decir. Dice Primo Levi, para nosotros hablar con los jóvenes es cada vez más difícil. Lo sentimos como un deber y a la vez como un riesgo. El riesgo de resultar anacrónicos, de no ser escuchados. Volvía así a insinuarse, al cabo de tantos años, la pesadilla común a tantos prisioneros, cuando soñaban en el campo que volvían a casa y empezaban a contar su infortunio a los familiares reunidos alrededor de la mesa, y estos al principio atendían con caras serias, un poco ausentes, y poco a poco apartaban la cara, se levantaban, se iban. En los campos, los prisioneros soñaban con comer y con contar. La primera necesidad se alivió con los años, pero la segunda no llegó a saciarse nunca. En el momento en el que se apela a la reparación simbólica, y de allí el sentido de esta conversación, lo que generalmente le hacen los jueces es, ¿dónde nacen los símbolos? Los símbolos nacen en el arte. Entonces hemos de buscar a un artista que realice un monumento para reparar simbólicamente una comunidad, para reparar simbólicamente una familia, El símbolo no nace de aquella persona que se ocupa de tu problema. El símbolo nace en la misma persona que tiene un problema, en la necesidad inaplazable que tiene de contar aquello que le sucedió. Primo Levi, cuando regresa a casa a Turín, quiere contar lo que a él le sucedió, a su madre, a sus hermanos que encuentra allí, a la persona que le vende el pan. Todos ellos le responden lo mismo: todos pasamos por la guerra. No quiero escuchar más problemas de guerra, cuestiones de guerra. Y cada historia es digna de ser contada. Primo Levi no es que creyese que su experiencia había sido más dura o más significativa que la de su madre, o la de su hermano, o la del panadero. Simplemente tenía la necesidad inaplazable de contarlo. Frente a esa necesidad se genera la necesidad del símbolo. Él no simplemente puede contar aquello que le sucedió, sino tiene que generar un lenguaje en el que está diciendo cuál es la importancia de aquello que a él le sucedió, porque él siente que eso que a él le sucedió tienen que conocerlo los demás. Entonces debe apelar al lenguaje simbólico y nace el símbolo. En este caso, una trilogía de novelas, el lenguaje de las artes. Estaríamos entonces frente a frente a una necesidad para que pueda nacer el lenguaje simbólico, frente a una aporía, como nos comentaba Paulo. Para que pueda realizarse la reparación simbólica, es necesario que el ambiente en donde nace este símbolo sea el olvido. Es decir, que esa persona, aquella persona que tiene la necesidad de contar lo sucedido, no encuentre un auditorio. Esa persona tiene que generar un símbolo para, a través del símbolo, verificar si yo, auditorio de esa historia, recibo
el símbolo, recibo aquello aquello de más que eso significa. Es decir, es una experiencia común a los artistas. En algunas entrevistas que se le han hecho a Doris Salcedo respecto a sus trabajos con las víctimas, para ella como artista es absolutamente claro que el ámbito de trabajo es el olvido. Es decir, la responsabilidad no es ética, la responsabilidad es lingüística. Una comunidad no asume compartir una memoria si esa memoria no tiene un vehículo específico que es un símbolo. Y el símbolo nace de la necesidad de contar algo. De esa primera definición de símbolo que hemos dicho aquí, el símbolo es algo que significa algo que él mismo no es. Podemos pasar a el lenguaje propio de las artes. El lenguaje propio de las artes es un lenguaje simbólico y es un lenguaje simbólico que se expresa a través de las imágenes. Y nosotros tenemos también una definición muy esclarecedora de qué es imagen, o por lo menos qué es ese lenguaje de las artes que se expresa a través de las imágenes. Esta definición nos la dio, la elaboró Avi Warburg en sus reflexiones sobre las imágenes del Renacimiento, sobre las imágenes del Medioevo. Él tiene una obra que se llama el Atlas Mnemosyne, que es una obra que se expresa por medio de las imágenes. Es una serie de paneles en las que hay una serie de imágenes que se relacionan unas con otras. El primer panel de esa obra, en el primer panel de esa obra nosotros encontramos 3 imágenes ubicadas horizontalmente. En la parte de abajo hay una imagen de un árbol genealógico. En la parte de arriba hay una imagen de un mapa de Europa con una serie de migraciones, de líneas que significan migraciones. Y en la tercera imagen, la imagen superior, es una imagen de las constelaciones, un mapa estelar. En ese primer panel, Avi Warburg nos está dando una definición de lo que para él es la imagen. La imagen, para Avi Warburg, es una máquina simbólica cuyo cometido es ampliar poco a poco los horizontes de sentido. Una imagen, inicialmente, puede interesarme a mí, porque yo la creé, porque yo la inventé. La imagen de mi hija, ¿sí? Yo tomo fotografías de mi hija todos los días. Significa algo solo para mí. Si yo se las muestro a ustedes, además de la obvia belleza de Nicolasa, que ninguno de ustedes podrá negar, tiene significado solo para mí. Si esa imagen de Nicolasa fuese en verdad una imagen, entonces tendría la capacidad de ampliar el horizonte simbólico de un asunto familiar, de un asunto genético a un asunto geográfico, es decir, referirse a un territorio, abrir un horizonte territorial. Y por último, si esa imagen es una imagen simbólica, muy potente, como dirían los artistas, si esto fuese una obra de arte, si esta imagen fuese una obra de arte, no solo tiene por lo tanto significado genealógico, significado familiar y significado territorial, sino que tendrá significado cosmológico. Abrirá un horizonte de sentido que yo compartiré en cuanto miembro de una comunidad geográfica y miembro de una comunidad simbólica. Cuando Doris Salcedo dispone una serie de sillas sobre las fachadas del Palacio de Justicia, pocos meses después de que pasó la hecatombe del Palacio de Justicia, está queriendo elaborar una imagen y está queriendo crear un símbolo. Es decir, esto tiene que ver sí con aquellas personas que
perdieron familiares en el Palacio de Justicia, tiene que ver con un país que tiene una tradición de violencia y tiene que ver también con la creación de una idea de justicia que debe transformarse, que debe ser nueva. Es probable que la única manera de que nosotros logremos resolver el asunto de la reparación simbólica, el asunto de soñábamos con el alma y con el cuerpo, volver, contar, volver, comer, contar lo sucedido, la única manera sea que lo que ordena el Estado no sea la creación de obras de arte, no sea la creación de símbolos. Lo que debe ordenar el Estado en territorios donde una comunidad ha sufrido una injusticia, ha sufrido una rotura, ha sufrido una, ¿cómo decirlo? Ha sufrido el arañazo del olvido, ha sufrido el arañazo de la injusticia. Lo que significa la reparación simbólica es que el Estado debe ordenar la creación de museos, es decir, espacios donde aquellas personas que sienten la necesidad inaplazable de contar puedan ir allí a mostrar aquello que es una hipótesis de símbolo, y la comunidad irá a encontrar en ese espacio, que es el museo, como un laboratorio, irá a verificar la potencia de ese símbolo, si yo comparto esa historia. En otra entrevista, Doris Salcedo hablaba cuál es el sentido de crear estas obras de arte frente a las víctimas. Ya dice, la víctima siempre permanecerá de alguna manera, todo aquello que hace Doris Salcedo no es suficiente respecto a lo que ha sufrido la víctima. Si lo que hace el artista no será suficiente respecto a lo que ha sufrido la víctima. El lenguaje simbólico se refiere a la comunidad que acoge esa víctima. Entonces, decía Doris Salcedo, tal vez la única importancia de estas obras de arte es a aquella persona que ha sufrido una pérdida y que ha sobrevivido, como comentaba el profesor Páramo, la importancia de la sobrevivencia, es mostrarle el sentido, el horizonte de sentido de esa sobrevivencia. Una suerte de plegaria, una suerte de oración fúnebre que muestra el sentido de la sobrevivencia frente al arañazo del olvido. No es posible, no nos es posible elaborar, nosotros no podremos nunca saber cuáles son los símbolos que nacerán de una situación. Es necesario esperar a esta suerte de aedos, esta suerte de personas que no pueden no contar aquello que les ha sucedido, que por lo tanto tienen que generar un lenguaje simbólico. En este sentido es muy seria la propuesta por parte de las facultades de arte cuando el Estado les pregunta ¿qué hacemos respecto a esta reparación simbólica? Es muy seria la propuesta cuando se les dice, cuando las facultades de arte responden, en verdad esto no es un problema artístico, ¿sí? Es un problema museológico, ¿sí? Hay que generar espacios donde sea posible verificar la potencia, los 3 niveles de la imagen de Warburg, la potencia de ciertas historias, de ciertas narraciones, que nosotros no sabremos si son simbólicas hasta que hayamos verificado en ese laboratorio que es el museo, que sí, eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con una amplia comunidad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el territorio y tiene que ver con una suerte de horizonte amplio de sentido, algo así como una cosmología. Muchas gracias, creo que es. Bueno, gracias a los profesores. Yo diría que antes de pasarles a ustedes el micrófono y oír sus observaciones, sus comentarios y sus preguntas, yo diría que tenemos acá 3 conclusiones importantes. En primer lugar, yo recojo la del profesor Páramo otra vez, de apelar a los afectos, a las dignidades y a las memorias compartidas por los adversarios. Digamos, es lo que de manera fundamental yo recojo esta tarde del profesor Páramo. En segundo lugar,
recoge la profesora María Clara y de Paolo, la propuesta del patrimonio cultural inmaterial como un espacio de disenso. Y en esa medida, digamos, construirlo, sí, solo sí, es con esa condición, digamos, tener cuidado en que no es un espacio de homogeneidad, sino un espacio de disenso. Y creo yo que no basta con volver y comer, necesitamos el espacio para contar. Y en ese sentido, llámese museo o llámese obras como el Tribunal de las Antígonas, para mencionar el que dirige el profesor Satizábal, que está acá presente. Tendremos un espacio no para presentar los símbolos y las imágenes, sino para conocer las hipótesis de lo que probablemente pueden ser los símbolos. Entonces, digamos, con esas tres ideas, entonces ahora ustedes tienen la palabra para comentar, preguntar, etcétera. Dime. Perdona. Ya que usted Sí, bueno, mi nombre es Carlos Satizábal, yo soy artista, soy poeta o escribo poesía, no sé si lo sea, y también trabajo en el teatro, en la dirección, en la dramaturgia, en el diseño. Y pues ya que la profesora mencionó lo que le dijo, ¿cierto?, este trabajo que hemos hecho entre artistas y víctimas, que es algo muy diferente a lo que hace, por ejemplo, Doris, ¿cierto? Que Doris se nutre, conversa y luego trata de que la huella del olvido y del dolor quede metamorfoseada en una distante metáfora donde solamente quien sabe que eso ha nacido de un diálogo, esas mesas, por ejemplo, que invertidas de las que salen las hierbas, allí haya una metáfora de la muerte o de la desaparición muy lejana, que impide que realmente sane el dolor y se convierte más bien en un espacio de la realización personal de su manera de pensar y asumir el arte como un espacio de la memoria y de la construcción, de la reconstrucción. Algo muy antiguo además, Homero lo decía en alguna parte de la Odisea: pareciera que dioses y diosas labraran desdichas para que las generaciones tengan que cantar. El origen del canto, el origen de la creación artística, que repara y nos reafirma en la vida, está en la reconstrucción precisamente de lo que nos negó la vida, del momento en que ya no somos nada, en que no habitamos nuestro cuerpo, en que nuestra mirada es un vacío. Allí llega el canto, o el suicidio es la otra posibilidad, ¿cierto? Entonces uno puede convertirse en un cantor, en un poeta, para reafirmar la vida. Y eso no es solamente un asunto de algunas personas que tienen la imperiosa necesidad de hacerlo, sino que es un asunto colectivo. Pienso que es un problema de la comunidad, de lograr el canto. Entonces, en este trabajo del que habló la profesora, es un experimento que hemos encontrado, llevamos un tiempo haciéndolo, de trabajar conjuntamente artistas y personas que han padecido la violación de sus derechos y que han padecido el terror del Estado, que es un terror tremendo, porque es quien te tiene que proteger, pero entonces te asesina a tus familiares. Hacerlo juntamente sin que se sienta que haya diferencia, de carácter poético y estético en la presencia, estar presentes juntos, artistas y las personas que han padecido el horror, en la medida en que es un horror que nos ha infringido el Estado, entonces también es un horror colectivo, no es un horror personal solamente. Por eso se llaman crímenes contra la humanidad, ¿sí? Porque quien te tenía que proteger no te protege y se convierte en un criminal. Entonces la sociedad queda inerme frente a ese, no hay posibilidad de la protección. Allí el arte, digamos, no repara, sino que reconstruye otro mundo, un mundo poético,
En la palabra poética está construida también la posibilidad de un nuevo etos, un etos que nace del relato, de la lucha contra la desmemoria, contra el silencio, porque la desmemoria es una imposición, es una imposición del poder. Hace unos años estábamos recogiendo canciones en un encuentro del sexteto, de los grupos de sexteto de la costa atlántica, y le pregunté a un señor muy mayor, ya como de 90 años, a don Seferino, si él recordaba canciones de la época de la violencia contra liberales y conservadores, y me dijo, mira Carlito, eso yo no me acuerdo porque que eso lo prohibieron. Entonces le pidió ayuda al marimbulero que era más joven, pero sí había muchas canciones que hablaban de eso. ¿Tú te acuerdas, Manuela? Y se pusieron a tratar de acordarse y se acordaron de un pequeño fragmento. Yo en esa época creía lo que habían dicho algunos historiadores de que en la costa atlántica no había habido violencia. Y el señor cantó un fragmento bellísimo, pero solo se acordaba de ese pedazo porque estaba prohibido cantar esas canciones de la memoria que está en los cantos. Este país está lleno de canciones populares. Lo que decía Paolo es verdad, o sea, la memoria local está cantada, pero está silenciada, no encuentra posibilidad de circular en el alma colectiva, porque en el alma colectiva lo que circula es el odio de los medios de comunicación, el odio de la guerra, que incitan a la muerte en lugar de llamar a contar qué es lo que pasó y a repararlo, ¿cierto? Cantó un fragmento hermosísimo, señor. Saliendo de Turbo, Antioquia, camino a Chigorodó, nada más se ven los goleros comiendo conservador. Ay muchachos, echen para allá, porque la turba los va a matar. Ay muchachos, echen para allá, porque la chusma los va a acabar. O sea, sí hubo guerra, sí hubo violencia en la costa atlántica que los historiadores decían que no había habido, y en esa canción está. Entonces el trabajo, mi llamado es solo a esto, el comentario que me inspira lo que he escuchado de ustedes ahora y sobre todo el último.